Antes de las naciones, antes de las fronteras, antes de que el mundo cobrara forma, existieron ejércitos que gobernaron mediante el terror, la brillantez y una fuerza pura e imparable. Legiones que fracturaron imperios, guerreros que doblegaron la historia a su voluntad y civilizaciones cuyo poder resonó a través de los siglos. Hoy revelamos a la élite, los 10 ejércitos que dominaron el mundo antiguo y transformaron la humanidad para siempre. Esto es Los Inmortales, donde las leyendas jamás perecen. Suscríbete y reclama tu lugar en las filas de los mitos. Nuestro viaje comienza con una fuerza renacida a través de la guerra. Un ejército que transmutó a Egipto en un imperio ascendente. Puesto número 10. El ejército egipcio. El renacimiento militar de Egipto comenzó bajo Amosis I, cuando el reino expulsó a los hicsos y adoptó su tecnología. Los hicsos utilizaban carros pesados y lentos. Egipto los rediseñó en vehículos ligeros, veloces y biplazas, concebidos para la movilidad, no para el choque frontal. Un hombre conducía, el otro disparaba el arco compuesto, un arma de cuerno y tendón, de potencia y alcance muy superiores a los arcos egipcios arcaicos. Esto convirtió al cuerpo de carros egipcio en una de las unidades de escaramuza más letales de la Edad de Bronce. La infantería confiaba en las espadas Khopesh, curvadas para enganchar escudos y destrozar oponentes sin armadura. Los lanceros portaban lanzas largas y grandes escudos de buey. Las armaduras variaban. Las tropas de élite usaban corazas de escamas de bronce o cuero, pero muchos soldados combatían con una protección mínima. Esto no era una debilidad. Egipto priorizaba la velocidad y la maniobrabilidad, no las tácticas de choque pesado. En el campo de batalla, Egipto se especializaba en ataques relámpago. Los carros hostigaban los flancos, disparaban andanadas, se retiraban y regresaban. Solo cuando las formaciones enemigas estaban fracturadas, la infantería avanzaba para asegurar el campo. Esta sinergia de movilidad, arquería y sincronización permitió a Egipto dominar las batallas tempranas en Canaán, Siria y Nubia. Su expansión fue sistemática. Las regiones conquistadas recibían gobernadores leales que aseguraban tributos, los cuales financiaban más campañas. Bajo Tutmosis III, Egipto lanzó 17 campañas en 2 décadas, proyectando su poder militar más al noreste que cualquier estado faraónico anterior. Ramsés II entregó el enfrentamiento más célebre del ejército, la Batalla de Kadesh. Una inteligencia deficiente casi conduce al desastre, pero Ramsés reorganizó sus unidades dispersas y evitó la derrota total. La batalla terminó en un punto muerto, pero Ramsés la transformó en una masiva victoria de propaganda, tallando escenas heroicas en los templos de Egipto. La mayor ventaja estratégica de Egipto era la logística del Nilo. Tropas, suministros y carros se desplazaban más rápido de lo que la mayoría de los ejércitos antiguos podían igualar. Entonces, ¿por qué Egipto es el número 10? Porque a pesar de su movilidad y carros avanzados, su infantería seguía siendo básica y el ejército dependía excesivamente de faraones fuertes. Cuando el liderazgo flaqueaba, su poder militar se desvanecía, a diferencia de las fuerzas más resilientes situadas más arriba en nuestro escalafón. Puesto número 9. El ejército cartaginés. Cartago ascendió como superpotencia marítima y comercial, controlando rutas comerciales por todo el Mediterráneo. Su riqueza les permitió construir un ejército sin igual, una fuerza multicultural compuesta por caballería númida, infantería íbera, guerreros galos y lanceros libios. Cada grupo aportaba armas y estilos de combate distintos. Númidas con jabalinas y una movilidad inalcanzable, íberos con espadas falcata y escudos ovalados, galos con largas hojas cortantes y libios equipados con lanzas y formaciones disciplinadas. La infantería pesada cartaginesa a menudo usaba escudos redondos, cascos de bronce y armaduras de lino. Pero la fortaleza central de este ejército no era el equipo, era Aníbal Barca, una de las mentes más brillantes de la historia. Bajo su mando, Cartago perfeccionó el arte de combinar distintas culturas en una fuerza de ataque flexible. Sus campañas en Italia son legendarias. En el Trebia, empleó retiradas fingidas y reservas ocultas para destrozar un ejército romano mayor. En el lago Trasimeno, ejecutó una de las emboscadas más vastas de la guerra antigua, atrapando a las fuerzas romanas contra el agua. Y en Canas, entregó una obra maestra,
un doble envolvimiento tan perfecto que las fuerzas militares modernas aún lo estudian. Las tropas ligeras absorbieron el avance romano, la infantería pesada africana cerró desde los flancos, y la caballería númida aplastó a la caballería romana, completando el cerco. La estrategia cartaginesa se centraba en la movilidad, el engaño y la coordinación, utilizando caballería veloz para controlar flancos e infantería agresiva para golpear una vez que las formaciones enemigas se sobreextendían. Pero Cartago tenía una debilidad fatal, la dependencia de mercenarios. A diferencia de Roma, que desplegaba legiones ciudadanas, Cartago dependía de tropas contratadas cuya lealtad se basaba en la paga, no en el patriotismo. Cuando la financiación falló o cuando Cartago titubeó al reforzar a Aníbal, la fuerza del ejército se fracturó. Entonces, ¿por qué Cartago es la novena? Comandantes brillantes, caballería de élite y obras maestras tácticas lo sitúan alto en la lista, pero su estructura carecía de la estabilidad y unidad de los ejércitos superiores. Puesto número 8. El ejército de la dinastía Han. La dinastía Han forjó uno de los ejércitos más tecnológicamente avanzados del mundo antiguo. Su arma más temible fue la ballesta estandarizada, producida en masa con partes intercambiables. Las ballestas Han poseían mecanismos de gatillo de bronce diseñados con tal precisión que las réplicas modernas igualan su potencia. Un peso de tracción elevado, largo alcance y fuerza suficiente para perforar armaduras de lamelas. Los soldados eran entrenados para disparar en salvas coordinadas, convirtiendo unidades completas en máquinas de matar sincronizadas. La armadura Han usaba típicamente placas de lamelas de hierro o cuero endurecido, equilibrando protección y movilidad. La caballería de élite portaba lamelas de hierro más pesadas, arcos compuestos, lanzas largas y espadas de hoja recta. La infantería empleaba alabardas, escudos, lanzas y armas de hierro producidas en masa, respaldadas por la avanzada metalurgia de la dinastía. El mayor desafío de la dinastía provino de los Xiongnu, una confederación de arqueros nómadas, que dominaban las estepas del norte. Los Han aprendieron rápido, crearon sus propias unidades de arqueros montados, mejoraron la logística de suministro a través de desiertos y construyeron líneas fortificadas que se extendían por miles de kilómetros. En campañas prolongadas dirigidas por generales como Huo Kubing, las fuerzas Han se adentraron en territorio nómada, asegurando la antigua ruta de la seda y controlando oasis clave. Su fuerza militar no residía solo en el campo de batalla. Los Han perfeccionaron la disciplina administrativa, censos regulares, horarios estrictos de entrenamiento, conscripción basada en la población y registros logísticos detallados. Los ejércitos podían cubrir distancias enormes porque los depósitos de alimentos y las estaciones de relevo se planificaban con meses de antelación. También emplearon estrategias psicológicas y diplomáticas, alianzas, intercambios de rehenes e incentivos específicos para fracturar coaliciones nómadas. A veces, los Han derrotaban a sus enemigos sin luchar directamente. Entonces, ¿por qué la dinastía Han es la número 8? Combinaron tecnología, disciplina y estrategia para dominar el este de Asia. Pero su influencia militar permaneció regional, no global, manteniéndolos por debajo de los ejércitos más vastos. Puesto número 7. El ejército de hoplitas griegos. El hoplita griego fue uno de los soldados de infantería más disciplinados del mundo antiguo. Su arma central era el doru, una lanza de entre 2 y 3 metros, diseñada para empujar por encima o por debajo de la línea de escudos. La pieza maestra era el aspis, un escudo redondo pesado con borde de bronce que unía a cada hombre con su vecino. Juntos, estos elementos formaban la falange, un muro compacto de escudos y puntas de lanza, que avanzaba como una unidad singular en la batalla, donde la estabilidad primaba sobre la velocidad. Los hoplitas eran instruidos para mantener la formación bajo máxima presión, donde la más mínima fractura colapsaba el frente. La armadura variaba según la riqueza: cascos de bronce, corazas, grebas y a veces armadura de lino. Los hoplitas equipados portaban espadas cortas, sifos, para el combate cercano una vez que las lanzas se rompían. Esparta llevó este modelo al extremo. Los niños espartanos ingresaban a la agogé a los 7 años, viviendo bajo estricta disciplina, entrenamiento físico constante y privación controlada para forjar la resistencia y la obediencia. Al llegar a la adultez,
Un hoplita espartano era un soldado a tiempo completo, cuya identidad era inseparable de la guerra. Su cohesión era tal que los cronistas describían a los espartanos avanzando al son de flautas para mantener un ritmo perfecto. Los hoplitas griegos forjaron batallas clave que definieron la historia occidental. En maratón, los hoplitas atenienses cargaron a la carrera, algo insólito, para cerrar distancia contra los arqueros persas. En platea, el empuje coordinado de escudos quebró la línea persa, y en el paso de las Termópilas, unos pocos miles de griegos contuvieron una masa invasora, aprovechando un terreno que neutralizaba la caballería y los misiles enemigos. Pero la guerra de hoplitas tenía límites claros. La falange sufría en terrenos irregulares, en bosques o ante maniobras rápidas. Las tropas ligeras, la caballería y las tácticas flexibles eran debilidades que otras civilizaciones explotaron. Entonces, ¿por qué son los números 7? Su disciplina y eficiencia letal eran inigualables en condiciones ideales, pero su estilo estático y rígido carecía de adaptabilidad, situándolos por debajo de ejércitos con mayor rango táctico e innovación. Puesto número 6. El ejército del Imperio Maurya. El Imperio Maurya construyó uno de los ejércitos más grandes y mejor organizados del mundo antiguo. Bajo Chandragupta Maurya, el reino unificó gran parte del subcontinente indio, al combinar mano de obra masiva con un sistema burocrático descrito en el Arthashastra, un texto que detalla organización militar, redes de espionaje, gestión de suministros y control administrativo estricto. Pocos estados antiguos poseían una logística tan estructurada. El ejército Maurya era una fuerza de 4 pilares: infantería, caballería, carros y su unidad distintiva, los elefantes de guerra. Los elefantes no eran solo plataformas de asalto pesado, eran armas psicológicas. Muchos portaban placas blindadas, torres como jaudas para arqueros o jabalineros, y colmillos revestidos de hierro capaces de fracturar líneas enemigas. Pregúntate, ¿cómo reaccionaría tu formación ante un animal de 5 toneladas cargando directamente hacia ti? La infantería constituía el núcleo, equipada con arcos largos, espadas rectas, jabalinas y escudos grandes de madera o cuero reforzado. Los arqueros eran especialmente valorados. El arco de bambú indio poseía un alcance y penetración tremendos. Las unidades de caballería usaban lanzas y espadas curvas, proporcionando una velocidad que los elefantes carecían. Los carros permanecían en uso, principalmente para comandantes y élite, sirviendo como plataformas móviles para arqueros. La escala del ejército impresionó incluso a observadores griegos. Fuentes afirman cifras en cientos de miles, probablemente exageradas, pero reflejando una fuerza inigualable en magnitud. Esta mano de obra permitió a los generales mauryas desplegar formaciones escalonadas, elefantes para romper, infantería para trabar y caballería para flanquear. Bajo Ashoka, el ejército Maurya alcanzó su cenit antes de su giro al pacifismo. El imperio libró campañas a gran escala, más famosamente la brutal conquista de Kalinga. Los informes describieron decenas de miles de muertos o desplazados, testimonio de la capacidad destructiva pura de la máquina de guerra Maurya. Estratégicamente, confiaban en la intimidación, la fuerza abrumadora y la logística metódica, más que en complejas maniobras de campo. Su fortaleza provenía de la escala y la administración, no de tácticas de precisión. Entonces, ¿por qué son los números 6? Porque aunque sus números, organización y elefantes eran inigualables, sus métodos de campo eran menos flexibles y técnicamente refinados que los ejércitos situados más arriba. Puesto número 5. El ejército asirio. El ejército asirio fue una de las primeras fuerzas militares verdaderamente profesionales de la historia. A diferencia de la mayoría de los reinos que dependían de levas estacionales, Asiria mantenía soldados profesionales, entrenados durante todo el año. Esto les permitía hacer campañas más largas, reaccionar con mayor celeridad y coordinar operaciones complejas que otros ejércitos antiguos simplemente no podían igualar. Su armamento era avanzado para su época. Los arqueros asirios usaban arcos compuestos potentes, protegidos por escuderos que se posicionaban al frente durante las salvas. La infantería portaba lanzas con punta de hierro, espadas cortas y escudos rectangulares pesados.
Muchas unidades de élite vestían armaduras de escamas de bronce o hierro, muy superiores a la protección de cuero común en otros lugares. La caballería surgió como una innovación clave. En lugar de usar carros para fuego de misiles, los asirios entrenaron arqueros montados y lanceros, creando unidades veloces ideales para persecución y flanqueo. Su guerra de asedio cambió el mundo antiguo. Los asirios construyeron arietes, torres móviles, zapadores, que cavaban túneles bajo los muros y rampas para violar ciudades fortificadas. Si defendías una ciudad en el antiguo Cercano Oriente, te preparabas para la ingeniería asiria, porque nadie tomaba ciudades con mayor eficiencia. La guerra psicológica era una estrategia clave. Los reyes asirios empleaban arte público que mostraba castigos severos y deportaciones. Esto era política, no crueldad gratuita. El objetivo era que las ciudades se rindieran sin luchar, basándose únicamente en la temible reputación del ejército sirio. Sus campañas se extendieron por Mesopotamia, el Levante, Anatolia e incluso Egipto. Mantenían a los ejércitos en movimiento mediante una red de carreteras y depósitos de suministros, habilitando ofensivas coordinadas a gran escala mucho antes de que Roma desarrollara sistemas similares. Tácticamente, los asirios sobresalían en armas combinadas. La infantería pesada fijaba las líneas enemigas, los arqueros debilitaban formaciones, la caballería golpeaba flancos y las unidades de asedio eliminaban defensas. Cada rama respaldaba a las demás, algo raro en la antigüedad temprana. Entonces, ¿por qué son los números 5? Porque fueron pioneros, el primer ejército profesional, los primeros grandes maestros del asedio e inigualables en dominio regional. Pero su enfoque permaneció en el Cercano Oriente. Su alcance no fue tan global o transformador como las fuerzas situadas por encima. Puesto número 4. El ejército persa aqueménida. El ejército persa aqueménida impulsó el imperio más grande de su tiempo, y su fuerza real provenía de algo que pocos estados antiguos dominaron: la logística. Persia mantenía caminos reales, estaciones de relevo, depósitos de suministros y una administración estandarizada en millones de kilómetros cuadrados, permitiendo que los ejércitos se movilizaran más rápido y lejos que cualquier rival. En el núcleo estaban los Inmortales, una unidad de infantería de élite de 10.000 hombres, armados con escudos de mimbre, lanzas cortas, espadas asinaces y arcos compuestos capaces de fuego rápido y preciso. Sus rangos eran rellenados instantáneamente, manteniendo el núcleo permanentemente al máximo. El ejército más amplio era una máquina multinacional. Los medos proporcionaban caballería de élite. Los egipcios añadían arqueros y marinos. Los babilonios contribuían infantería pesada. Los lidios aportaban jinetes blindados y lanceros expertos. Esto otorgaba a Persia una variedad táctica inigualable. El armamento persa reflejaba esta diversidad: caballería con lanzas largas y armadura de escamas, infantería con arcos de largo alcance apoyada por lanceros, tropas armadas con hachas y unidades pesadas con escudos. Muchos elementos de élite vestían armaduras de lamelas y portaban escudos grandes para una superior resistencia. Estratégicamente, Persia confiaba en números abrumadores, saturación de flechas y golpes rápidos de caballería destinados a romper la cohesión enemiga antes de que la infantería cerrara distancias. Piensa un momento. ¿Cuánto tiempo sobreviviría tu formación bajo decenas de miles de flechas entrantes? Las campañas en Asia Central y Egipto probaron su adaptabilidad. En las estepas, las fuerzas persas maniobraban con velocidad. En los valles del Nilo, la logística aseguraba avances ininterrumpidos. En Jonia, su coordinación entre flota y fuerzas terrestres destacaba, utilizando puertos avanzados y puentes de pontones para mover ejércitos con una eficiencia impresionante. Su verdadero poder residía en cómo concebían la guerra. Persia integró docenas de culturas en un sistema militar unificado y proyectó fuerza a través de vastas distancias. Su infraestructura imperial hizo que las largas campañas fueran sostenibles y altamente organizadas. ¿Por qué el número 4? Inmensa escala, unidades de élite y brillantez logística. Apenas menos dominante en el combate de infantería pesada a corta distancia que los 3 gigantes superiores. Puesto número 3. El ejército mongol. El ejército mongol no era solo poderoso, estaba diseñado para la dominación. Gengis Khan
lo construyó sobre la disciplina, la inteligencia y una estricta meritocracia. Ningún linaje noble garantizaba el rango, solo la habilidad probada en campaña. Esto creaba oficiales capaces de tomar decisiones independientes, ejecutando maniobras complejas sin esperar órdenes. Su núcleo era el arquero montado. Cada guerrero portaba un arco compuesto capaz de letal penetración a largo alcance, además de flechas perforantes e incendiarias. Sus armaduras de lamelas, escudos ligeros, sables y lanzas los hacían letales a cualquier distancia. Cada jinete mantenía múltiples caballos, permitiéndoles viajar más de 100 kilómetros por día, mucho más allá de cualquier ejército medieval. Sus tácticas estaban décadas por delante de todos. La retirada fingida, ejecutada con perfecta disciplina, atraía ejércitos hacia trampas. Ejecutaban envolvimientos a lo largo de decenas de kilómetros, oleadas de caballería sincronizadas y tormentas de flechas abrumadoras diseñadas para romper formaciones antes del cuerpo a cuerpo. Entrenaban para disparar con precisión en cualquier dirección mientras galopaban, una habilidad que pocos ejércitos podían contrarrestar. La recopilación de inteligencia era sistemática. Exploradores cabalgaban semanas por delante, identificando fuentes de agua, gobernantes débiles, facciones rebeldes o pasos de montaña. El sistema postal Yan transmitía órdenes con una velocidad inigualable, dejando que los ejércitos mongoles coordinaran a través de regiones del tamaño de continentes. Su adaptabilidad era aterradora. Contra ciudades fortificadas, desplegaban ingenieros chinos, trebuchets de contrapeso, bombas de pólvora primitiva e incluso equipos de minería para colapsar muros. Contra oponentes de estepa, dominaban mediante movilidad. Contra Rusia, lucharon en nieve profunda. Contra Persia, eludieron fortalezas para someter regiones por hambre. Incluso integraron especialistas locales, arqueros sirios, administradores persas, escribas uigures, fortaleciendo cada parte de su máquina de guerra. ¿Por qué el número 3? Porque el ejército mongol era casi imparable en terreno abierto, veloz, preciso y tácticamente brillante, pero su poder dependía de un impulso incesante, lo que lo hacía ligeramente menos adaptable que los dos gigantes superiores. Puesto número 2. El ejército macedonio. El ejército macedonio bajo Filipo II y Alejandro Magno no era una versión más fuerte de los hoplitas griegos. Era un sistema totalmente diferente. Los hoplitas griegos luchaban en muros de escudos densos, usando lanzas cortas y armadura de bronce pesada. Filipo rediseñó todo. Creó un profesional. Ejército a tiempo completo, armado con la zarisa, una pica de más de 4 a 6 metros de largo. Esto solo cambió la guerra antigua. La infantería macedonia no dependía de escudos, dependía del alcance, el trabajo en equipo y el entrenamiento constante. El resultado fue una formación que inmovilizaba a los enemigos desde una distancia que no podían contrarrestar. La armadura era más ligera, corazas de lino o compuestas, escudos más pequeños atados al antebrazo y cascos abiertos para visibilidad. Esto hacía a los soldados más rápidos y capaces de luchar más tiempo que los hoplitas tradicionales. Su propósito no era ganar la batalla por sí solos. El martillo era la caballería de compañía. Eran caballería de choque de élite armada con lanzas largas, realizando cargas de cuña diseñadas para destrozar flancos enemigos. Una vez que el muro de zarizas los fijaba en su lugar, Alejandro lideraba estas cargas personalmente, convirtiendo la sincronización precisa en avances devastadores. Piénsalo como un asesinato coordinado de 2 pasos. Inmoviliza con picas, destruye con caballería. Las tácticas macedonias eran flexibles. Alejandro usaba líneas oblicuas, marchas de flanqueo rápido, columnas de unidades mixtas y retiradas fingidas. El ejército incluía hipaspistas, infantería de élite con mayor movilidad, caballería tracia y panonia, arqueros cretenses e ingenieros de asedio capaces de construir torres, arietes y artillería sobre la marcha. Su armamento era igualmente avanzado. Lanzapiedras de torsión y catapultas de pernos eran desplegados incluso en batallas de campo abierto, algo que casi ningún otro ejército antiguo intentó. En Gaugamela, Alejandro usó una formación ensanchada para absorber la carga persa. Luego dirigió su cuña de caballería directamente hacia el centro de Darío. En Isos y Gránico, explotó terreno estrecho, cruces de ríos y sincronización para aniquilar fuerzas más grandes. ¿Por qué el número 2?
porque el ejército macedonio combinó infantería profesional, caballería de élite, tecnología de asedio integrada y un liderazgo inigualable. No solo derrotaron al imperio persa, lo desmantelaron en una serie de operaciones ejecutadas con precisión que ningún ejército hoplita habría podido replicar. Puesto número 1. El ejército romano. El ejército romano no era solo fuerte, era la máquina de guerra más duradera y sistemáticamente diseñada del mundo antiguo. A diferencia de fuerzas impulsadas por reyes o élites tribales, Roma construyó un ejército profesional basado en la disciplina, entrenamiento constante y lealtad a la legión. Los reclutas practicaban a diario cambios de formación, trabajo con escudos y marchas de larga distancia cargando equipo pesado. Un soldado romano no solo luchaba, construía fortificaciones, exploraba y hacía cumplir la autoridad romana a través de vastas fronteras. La estructura de la legión era precisa. Centurias dirigidas por centuriones endurecidos, agrupadas en cohortes, formando legiones capaces de acción independiente. Este no era el rígido sistema hoplita, ni la falange de picas largas. Las formaciones romanas, tanto manípulas como cohortes, podían rotar tropas frescas al frente, absorber cargas y explotar brechas con eficiencia quirúrgica. Las armas romanas reflejaban esta mentalidad. El gladius, optimizado para apuñalar detrás del escudo scutum, dominaba el combate cercano. El pilum, una lanza pesada con un vástago de hierro blando que se doblaba al impactar para inhabilitar los escudos enemigos. La armadura variaba: placa segmentata, cota de malla hamata y armadura de escamas para unidades especializadas. Los auxiliares añadían caballería, arqueros y honderos, dando a Roma una variedad táctica inigualable por ejércitos de una sola cultura. La ingeniería multiplicaba ese poder. Las fuerzas romanas construían campamentos de marcha cada noche, zanjas, empalizadas y diseños estandarizados. Construían carreteras, puentes, obras de asedio y plataformas de artillería. En Alesia, César atrapó a un ejército galo mayor con anillos de fortificación dobles que aturdieron a observadores antiguos. Estratégicamente, Roma sobresalía en la adaptación. Absorbieron caballería númida, técnica de asedio griega, diseño de espadas íberas y arquería oriental. En Sama, neutralizaron elefantes cartagineses. En Masada, ejecutaron un asedio impecable. Incluso derrotas como las de Teutoburgo activaron reformas en lugar del colapso. ¿Por qué el número 1? Ningún ejército antiguo mantuvo dominio, cohesión y expansión durante siglos como Roma. Su disciplina, ingeniería, organización y evolución táctica implacable los convirtieron en la fuerza más poderosa del mundo antiguo. Si este viaje a través de los ejércitos más poderosos de la historia te cautivó, deja un me gusta, un comentario sobre qué ejército debería aparecer después y suscríbete para más historias legendarias. Y si quieres algo aún más épico, no te pierdas Genghis Khan, mi verdadera historia, donde el gran Khan mismo revela el camino que lo llevó a la inmortalidad. Es imperdible.